Si te hablo de Google y te hablo de Pixel 8 Pro, seguramente los dos pensamos, tremendo dispositivo. Y la verdad es que es de los mejores móviles Android que puedes comprar ahora mismo, pero a la vez a mí me he dejado con unos sentimientos encontrados. Y es que a veces el mejor teléfono puede no ser el mejor teléfono para ti. Empezamos. Este Pixel 8 Pro tiene una muy buena primera impresión. El diseño es como súper reconocible, tú lo ves desde lejos y ya sabes que esto es un Pixel, y se ve y se siente muy premium en la mano, está como muy bien construido. Especialmente esta parte trasera, que es un cristal que no sé cómo está tratado, pero es así un acabado mate súper chulo, es muy agradable al tacto y además se quedan como súper pocas huellas, así que si lo llevas sin funda es un punto añadido, me ha gustado un montón. Y si seguimos repasando el dispositivo, básicamente vemos que aquí es como que no hay fallos. El altavoz se escucha muy bien, los botones son bien clicables y la cámara frontal queda aquí como en el centro, arriba, y rápidamente te olvidas de que está ahí. Y la envuelve una pantalla de mucha calidad, son 6,7 pulgadas. No es una pantalla curvada, que hace unos años los teléfonos así como más premiums tenían los laterales curvos, ahora por suerte ya no, y tiene una tasa de refresco variable de esas como de 1 a 120 Hz, lo que hace que se sienta como súper fluido el teléfono. Me ha gustado mucho. Muy buen brillo, muy buenos colores, ya te digo, aquí no hay fallo, y el teléfono en general, si te gustan los teléfonos grandes, este le vas a disfrutar un montón. Para chatear, consumir contenido, redes sociales, se ve un teléfono perfectamente diseñado para ello. Al utilizarlo, lo primero que ves es la pantalla de bloqueo, y aquí me ha gustado mucho tanto por estética como por funcionalidad. Puedes elegir naturalmente qué fondo tienes y el reloj, pero también puedes, por ejemplo, elegir los accesos en las esquinas, que está muy chulo. Tiene un widget inteligente también que te dirá pues el tiempo que hace o tu próximo evento en el calendario o yo qué sé, la batería que hay en tus auriculares. Y algunos widgets de terceras aplicaciones me han parecido súper estéticos. Por ejemplo, este de Spotify que te pone la canción que está sonando, me ha gustado un montón. En esta pantalla también es donde encontramos tanto el desbloqueo por reconocimiento facial como con la huella dactilar. He visto que otros reviewers dicen que comparado con otros teléfonos de 1000 euros, esta huella es un poco más lenta. Yo ya te digo que en mi día a día no lo he encontrado lento para nada, va muy bien. Y viniendo de un iPhone, que solo tiene el reconocimiento facial, en este caso, cuando vas con un casco de moto o unas gafas que no están registradas o lo que sea, como lo he encontrado súper cómodo, me ha gustado mucho que incluyeran las dos opciones. Pero bueno, desbloquees como desbloquees, una vez dentro ya te encuentras con una experiencia Android limpia. Y tras utilizarlo unas 2 semanas, le he encontrado pocas pegas para las tareas del día a día, la verdad. Las aplicaciones corren bien, los menús son claros, y Android tiene ese punto personalizable que me he pasado súper bien configurándolo. Por ejemplo, puedes crear tu propio fondo de pantalla con una inteligencia artificial. Le puedes decir qué temática te gusta, con una textura y un color, y te crea distintas versiones para ti. Y con ello pues puedes hacer que el tema entero del dispositivo se adapte a él, ¿no? Los colores de los menús, el color de los widgets, bueno, ya os digo yo que Judith tiene muchas ganas de personalizarle y enseñároslo todo. Yo soy un poco aburrido para eso, pero Judith en su canal seguro que os lo trae. Hablando más del rendimiento en sí, estos Pixels tienen un chip propio de Google, se llaman la línea Tensor de esos chips, y la verdad es que funciona muy bien en las tareas del día a día que he utilizado. Entre este chip y los 120 Hz se siente que va como un tiro. Entre el WhatsApp, las redes sociales, luego vas a YouTube, luego Google Chrome, luego haces un poco de deporte, se siente muy fluido, es una experiencia muy cómoda, te has gastado como 1000 euros en tu Pixel, entonces no te vas a arrepentir, no vas a sentirte que te falte poder en ninguno de estos casos. Y la autonomía también me ha gustado mucho. Yo le quité lo de la pantalla siempre activa porque no lo necesito y llego al final del día con un 30-40% fácil, además aguanta muy bien durante la noche, así que por la mañana siguiente puedo alargar un poco más. Si puedo te dejaré aquí algún pantallazo de las horas de pantalla de algún día en concreto. Pero también te diré, en mi caso creo que utilizo el móvil, no te diré que poco, pero sobre todo utilizo poco redes sociales. No me gusta estar muy pendiente de consumir TikTok e Instagram todo el día. Sí que en fotos y notas lo utilizo bastante. Así que si eres de esas personas que hace horas al día de TikTok y de Reels, a lo mejor no llegarás con un 40% al final del día. Pero ya te digo, la experiencia de batería con este Pixel por ahora está siendo muy positiva. Ah, por cierto, también se carga tanto por cable USB-C como por carga inalámbrica, que casi me olvido. Y con esto llega el momento de hablar de las cámaras, uno de los momentos más apasionantes del vídeo, así que déjame hidratarme un poco con mi botella de Rhino Shield y vamos a por ello.
En este Pixel, como buen teléfono Pro, tenemos bastantes cámaras, así que si te parece las repasamos una por una. Y podemos empezar por la cámara frontal, la cámara del selfie, que es la primera que vemos, y la verdad es que me ha gustado bastante. A ver, es una cámara selfie, no le puedes pedir tampoco milagros, pero cumple bien con su función. Las fotos quedan bien, tiene además como dos aperturas, así que si quieres poner un poco más de gente, se puede abrir un poco, y eso siempre ayuda. Y además también tiene modo de retrato, este modo que hace que el fondo esté un poco más como desenfocado que tú, y hace bastante buen trabajo a la hora de recordarte el pelo y la barba, así que es un selfie que está más que correcto. Y luego detrás te encuentras con tres cámaras, un poco el set de cámaras que hacen que un teléfono Pro sea Pro, que es el ultra gran angular, ese que es como, no es un ojo de pez, pero bueno, se ve mucha información. Luego la cámara gran angular, que es la cámara principal de los teléfonos, y luego el teleobjetivo, el buen teleobjetivo este que se ve como un zoom por 5 y queda súper bien y te puedes flipar y hacer como un por 30. Aquí tenemos estas tres y en cada una he visto diferentes cosas, así que empecemos primero por este ultra gran angular. Esta lente me ha sorprendido positivamente. En condiciones buenas de luz queda muy bien la foto, está muy chulo para utilizarla con paisajes, cuando estás con mucha gente. Y además también como para grabarte a ti mismo así como rollo vlog, está guay porque puedes tener la cámara relativamente cerca y se te ve muy bien. Mi gran problema con estos ultra gran angulares es que suele ser un sensor de menor calidad y en poca luz o en noche sufren mucho. Pero en este caso creo que Google hace muy buen trabajo con el HDR o con el procesamiento y como que salva bastante bien las fotos. En muchos casos te diría, mira, de noche ni lo utilices. En este caso, para una foto que vas a ver desde el móvil, que a lo mejor subes a Stories, de noche es una foto que está bien. De hecho, tú estás haciendo una foto ultra gran angular y la estás como ya visualizando en el móvil y la ves bastante mal, dices, esto no va a quedar bien. Y luego, cuando vas a tu galería, como que te sorprende. Puedes ver que ha sido procesada por el Pixel, pero es un procesamiento que, bueno, no arruina la foto. Me ha gustado entonces. Esta primera lente me ha dejado muy buen sabor de boca. La lente principal, ese por uno, ¿no?, que el que siempre utilizas cuando abres la cámara, no me ha sorprendido positivamente, pero es que tenía muy buenas expectativas y este Pixel las ha cumplido. Tanto la exposición de las imágenes como los colores, el desenfoque, la resolución que tiene, que me permite hacer algún recorte para subir a redes sociales. La verdad es que me ha gustado mucho y aquí se nota que te has gastado 1000 euros en un teléfono, pero la cámara te entrega ese valor de los 1000 euros seguramente. Y de hecho, preparando esta review, me gustaban las fotos, pero no ha sido hasta que las he pasado al ordenador y viéndolas en una pantalla grande, he visto todo la calidad que tenían estas fotos y me ha sorprendido positivamente, entre comillas, en este caso, cuando los he visto en un ordenador. Entonces, si quieres hacer fotos para sacarlas de tu móvil en algún momento y a lo mejor imprimirlas, hacerte un álbum, utilizarlas de fondo de pantalla, hostia, es que esta cámara cumple muy bien. La tercera lente, este teleobjetivo de aquí, es un por 5 que te puedes acercar digitalmente hasta hacer un por 30. Y la verdad es que me ha molado muchísimo tener esta lente. Yo no tenía un teléfono Pro antes, entonces esto para mí es nuevo, así que también tómatelo como vista de una persona nueva. Pero es súper divertido y el campo creativo que te abre poder hacer fotos en por 5 me ha gustado mucho. Teniendo también esta sensación, como con el ultra gran angular que te decía antes, que yo veía la foto con el por 5 o por 20 o por 30 y viéndola aquí como que decía, hostia, esto no va a quedar muy bien, me estoy acercando demasiado. Y luego otra vez, procesado mágico de Google, vas a la galería y la foto está muy bien, hay un nivel de detalle muy positivo. Si tú luego ya haces más zoom, sí que puedes ver que has hecho mucho zoom, pero cuando tú ves la foto te sorprende, está muy guay. Si estás pensándote en si cogerte un Pro o un no Pro, si te gustan estas cositas, si te gustan las fotos, tío, es algo que marca la diferencia y a mí me ha hecho disfrutar más este teléfono teniendo una lente de por 5. Hemos visto estas tres lentes para hacer fotos y la verdad, muy buen sabor de boca. Hablar del vídeo es un poquito más difícil. Y el resumen para mí sería que es un muy buen vídeo para ser un móvil Android, pero sigue siendo un móvil Android. Me ha gustado la estabilización, los colores hasta cierto punto, el desenfoque cuando tienes un sujeto. Se ve bien el vídeo y si lo vas a ver en tu Android, pues dices, ah, pues está guay, graba en 4K, o sea, todo muy bien. Pero mi ojo por lo menos, no puede evitar ver un poco un sobreprocesado del vídeo que en otras cámaras, como la cámara que estoy utilizando ahora o con un iPhone, veo un vídeo mucho más natural, mucho más utilizable. A mí, yo estoy muy acostumbrado, siendo usuario de iPhone, a utilizar mi iPhone y ese clip poner en un vídeo aquí. En este caso aquí me hace dudar un poco más si un clip de este móvil es fácilmente incorporable aquí.
También te digo, yo tengo el ojo como muy entrenado y soy muy tiquismiquis. Para el 99% del mundo eso da igual y estos vídeos van a ser unos muy buenos vídeos grabados con una cámara que te cabe en tu bolsillo. Sí que he encontrado como 3 cosas por eso que me hacen dudar un poco todavía del vídeo de este Pixel en concreto, y es que cuando vas grabando y cambian las condiciones lumínicas, por ejemplo, y directamente enfocas al cielo, digamos, pues se nota mucho como cuando entra el HDR y el cielo pasa de estar todo quemado a de repente se ve un azul perfecto. Si tú solo grabas al cielo, pues no pasa nada, pero si estás grabando como un día en tu vida, estás blogueando, no sé qué, y de repente grabas al cielo, se ve cómo entra eso y como que lo estás viendo, que lo estás procesando en el momento. No es un look natural. No pasa nada, se ve muy bien, es muy chulo, pero como que a mí me falla un poco o no me acaba de gustar tener ese look. También he notado que cuando estás en modo vídeo te da un perfil de color diferente a cuando estás en modo foto. En las fotos te intenta dar unos colores bastante fieles a la realidad, como lo que yo puedo estar viendo, y en vídeo busca un look mucho más cinemático, haciendo que las sombras sean un tono más azules y las luces un poco más cálidas, lo cual no queda mal, pero es un look muy cinemático que yo no quiero que me lo dé de fábrica, o al menos cuando estoy grabando. A mí me gustaría que me dé los colores que tengo en la fotografía, y si luego yo quiero hacer los cinemáticos, ya lo editaré en postproducción, pero que no me lo fuerce él, entre comillas. Es algo que a lo mejor a otros usuarios les gusta, pero a mí es algo que no me ha terminado de convencer. Y otra cosa también que me ha chirriado un poco es que cuando estás grabando y grabas en modo continuo pasando de una cámara a otra, se nota demasiado el salto. Si tú estás en un por uno, imagínate que estás en un campo de fútbol y estás grabando en el por uno y quieres pasar al por 5 y acercarte mucho, pues se nota como hace un zoom bestia en el por 1 y cuando llega a la distancia de por 5 salta a la cámara por 5. Pero como la imagen se mueve y te enseña lo que está viendo la cámara por 5, es como un look o algo que no quieres en tu vídeo, no quieres que salte. Entonces me gustaría que esto estuviera solucionado antes de venderme un teléfono así. Aparte de los modos tradicionales de hacer fotos y vídeos, este móvil también tiene muchos modos extras para hacer fotos y para ser muy creativo. Tiene, por ejemplo, el modo manual, el modo Pro, donde puedes hacer fotos en RAW, fotos en 50 megapíxeles y como tú decides la ISO y la velocidad, etcétera, etcétera. Tiene también el modo macro para hacer fotos súper cerca que quedan muy guay como para una tela o para alguna planta, es muy chulo. Tiene el modo de larga exposición, para que algunos objetos aparezcan en movimiento, pero también el modo desplazamiento de acción, donde aparece como todo el movimiento, pero el sujeto se ve perfectamente congelado. Modo panorámico, modo nocturno, modo vídeo desenfocado, cámara lenta, timelapse. Sinceramente son muchos modos de capturar imágenes, pero que me da la sensación que las utilizarás un día en una cena con tus amigos para mira qué guay que es el Pixel, pero yo por lo menos luego me olvido y yo tomo una foto normal y ya está. No me complico tanto la vida a la hora de tomar fotos. Todo esto que hemos hablado hasta ahora es la experiencia de hacer fotos y vídeos, pero luego es que Google sigue apostando mucho por la inteligencia artificial y por el software para darnos más herramientas aún cuando estamos en edición. Por ejemplo, está la goma mágica, que te permite eliminar cosas de una foto. Suele funcionar bastante bien, la verdad. Está el modo también mejor imagen, que detecta las caras en una foto y si has hecho como muchas fotos similares, como una ráfaga, puedes cambiar las caras individualmente y crear una foto como que no existía, sino que tomas las caras de diferentes fotos. Está la edición mágica también, que se parece como a la goma que te decía antes, pero mucho más loco. Puedes decidir que un objeto será más grande, o que lo moverás de sitio, o que el cielo va a cambiar. Y funciona como una IA generativa de estas, que tú le pides una cosa, te da como 4 opciones y tú puedes elegir cuál es el resultado final. También puedes editar el audio, de manera que él analiza qué es el ruido de mi voz y el ruido de la naturaleza y puedo decir, oye, quítame la naturaleza y déjame solo la voz. Y todas estas funcionalidades funcionan, pero cuando funcionan bien. Y la verdad es que le toma bastante tiempo como analizar una foto, generarte alguna edición, aplicar las ediciones y a veces no solo en estas locuras de Google, cuando yo traigo una foto a Lightroom, que es un software de edición de fotos normales, y ahí quiero jugar un poco con las luces y los colores y así, como que en algún momento le echo en falta un poco de poder. Si antes te decía que ese chip de Google, el Tensor, para tareas del día a día, iba de locos, cuando le exijo un poco más, ya sea porque quiere hacer algo de IA, quiere hacer algo un poco más loco, es donde veo que le falta un poco más de poder. Y si Google nos quiere dar este punto tan diferenciador con los Google Pixel de edición y IA,
pues hombre, me gustaría que el hardware estuviera a la altura, pero veo que aquí debe haber una diferencia todavía con los chips de Apple, con los Snapdragon, donde el rendimiento ahí en un teléfono nuevo es espectacular. No sé si Google también es consciente de esto, pero por ejemplo hay algunas funcionalidades de edición, como por ejemplo que te mejore un vídeo de noche y se vea súper bien, que primero todavía no está disponible y segundo, cuando lo esté, no se hará dentro del Pixel, sino que tú tomas un vídeo con tu Pixel, lo subes a la nube de Google, Google en sus servidores hace una cosa loca de procesarlo y te dice como que en unas horas, cuando te levantes al día siguiente, tendrás el vídeo que has grabado en tu móvil, pero súper mejorado. Pero el Pixel no puede hacerte este procesamiento, no tiene suficiente poder. Te lo tiene que hacer algo en otro sitio del mundo y a través de la nube pues te lo va a bajar aquí y como que tú no te darás cuenta mientras duermes. Pero claro, es una funcionalidad que no es una funcionalidad, es un servicio de Google que se tiene que hacer fuera porque el Pixel no da tanto de sí. No sé si es porque no es suficientemente potente o porque es que la tarea es tan complicada que es que ningún móvil podría. No lo sé, pero me da la sensación que Google ya es un poco consciente de esta limitación. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, puede ser que te estés preguntando, tío, si dejamos de lado un par de cosas del vídeo y el procesado, este teléfono está muy bien. Y la verdad es que sí, es un teléfono que está muy guay, lo recomendaría a mucha gente, pero también te he dicho que tengo mis sentimientos encontrados. Y me he dado cuenta de que este teléfono no es para mí. Por ejemplo, al principio de todo hablábamos del tamaño y de los acabados. Y aunque me encanta este acabado mate que tiene detrás, la verdad es que es como súper resbaladizo. Lo paso muy mal cuando estoy fuera de casa y tengo que sujetar este teléfono, tengo miedo que se me caiga. Y lo que he hecho entonces es ponerle una funda. Pero claro, ya es un teléfono muy grande y si le pongo una funda es un teléfono todavía más grande. Y yo soy un usuario de iPhone 13 mini. Como te puedes estar imaginando, ese teléfono me viene enorme. ¿Ese es un problema? Para la mayoría de gente no. Para alguien como yo que le gusta un teléfono pequeño, a lo mejor sí, a lo mejor este no es mi móvil. También me he dado cuenta de que al tener estos botones todos en la parte derecha y yo ser diestro, siempre que estoy pulsando los botones es como que alejo el teléfono de mí. Y me gustaría que si por lo menos el volumen estuviera en la izquierda, cuando pulso el volumen, como que le estrujo con mi mano, no lo alejo de mí, ¿sabes? Como que lo aprieto. Esas son dos tonterías, pero me hacen sufrir un poco cuando tengo este teléfono en la mano. Además que, bueno, ya ves, este teléfono es absolutamente masivo en mi mano y hay funciones como, yo qué sé, bajarle el brillo, que el brillo siempre está arriba del todo, entonces como que es muy incómodo para mí. No lo puedo utilizar con una mano, entonces claramente este no es mi tamaño de teléfono. En el rendimiento también es donde me chirría un poco, porque ya te digo, para tareas del día a día es espectacular, pero en los casos extremos yo he sufrido un poco. Y yo soy una persona que lo va a poner en los casos extremos de querer editar foto, editar vídeo, y no quiero tener que estar sufriendo. Además que es el primer mes que tengo ese teléfono. Si tengo que tenerlo durante 1, 2, 3 años, no sé cómo va a funcionar este teléfono en 2 o 3 años. Pero es que el propio Google también te promete 7 años de actualizaciones. Yo no sé si este chip en 4, 5, 6, 7 años va a seguir estando como para mover todo este teléfono viendo la experiencia que ya he tenido. Y pasando por la cámara, así como son unas cámaras increíbles que tanto en el móvil como luego en el ordenador disfruto mucho de estas fotos, es una cámara en la que no confío al 100%. Cuando voy por ahí pienso, mierda, a lo mejor el HDR me jode una foto, o a lo mejor este vídeo que voy a tomar no me va a servir para luego ponerlo en un vídeo de YouTube. Y me he encontrado en algún momento donde he cogido mi iPhone y me lo he puesto en el bolsillo pensando, buah, si encuentro esa ocasión de esa foto o ese vídeo, por lo menos tengo mi iPhone y sé que es el tiro seguro. Aquí probablemente sea el tiro seguro, pero para mí no me ha convencido al 100% como para renunciar a mi iPhone a tiempo completo. Y entonces creo que esto resume un poco muy bien este sentimiento de sentimientos encontrados, ¿no? Es un teléfono que de manera objetiva recomendaría a mucha gente, a mis amigos, a mis familiares. Si tuvieran el dinero y tuvieran ganas de un Pixel, se lo recomendaría. Para el 99% de la población va bien. Pero para mí, como por algún motivo me siento especial o veo que tengo unas necesidades concretas, es un teléfono que no me compraría. Entonces me he dejado con ese sentimiento encontrado de yo quería que me gustase mucho ese Pixel, me ha gustado mucho, pero a lo mejor no lo suficiente. Y es que a veces el mejor teléfono no es el mejor teléfono para ti. Si quieres ver cómo he puesto este Pixel más a prueba y quieres ver, por ejemplo, un día real conmigo, te dejo aquí un vídeo donde me puedes acompañar durante todo un jueves, donde lo utilizamos y vemos la batería y las aplicaciones, etc. Y si no, puedes suscribirte al canal también y estar pendiente de nuevos vídeos que se vienen próximamente. ¡Adeu!